Bienvenidos al podcast de Jenny Sasson. Me da un gusto que puedan estar conmigo el día de hoy. Les saludo desde Cincinnati, Ohio, para todas partes del mundo. Así que estoy muy contenta de que puedas acompañarme en este episodio número 2. Si nos estás viendo desde YouTube, no olvides suscribirte a este canal, compartirlo, envía tus comentarios. Me gustaría escuchar de ustedes. Estoy tan agradecida por todos aquellos que ya están compartiendo el podcast y lo están compartiendo con sus amigos, con su familia. Les agradezco muchísimo. Y bueno, no olviden recomendar algunos temas. Me gustaría dedicar los primeros episodios a crear un fundamento del por qué es que hacemos todo esto. La semana pasada, para los que no vieron el podcast, yo les animo a que vean cómo el Señor nos rescató de una circunstancia muy peligrosa y cómo nos dio una segunda oportunidad. Y hoy quiero hablarles de cómo nosotros o cómo yo en lo personal he aprovechado esa oportunidad que Dios me ha dado de vivir. Muchos de ustedes escuchan o me han escuchado hablar acerca de cómo amo a Jesús, de cómo le sigo, de cómo le sirvo y cómo quiero que otros también conozcan de Él. Y algo que yo no quiero asumir es que todos aquellos que me ven saben a detalle quién es Jesús y qué vino a hacer por nosotros. No lo quiero asumir. Por esa razón, en este episodio quiero dedicarlo a hablar un poquitito más acerca de Él, quién es Él, qué ha venido a hacer por ti y por mí y cómo podemos vivir una vida entregada a Él de servicio. Así que, bienvenidos, comenzamos. ¿Quién es Jesús? Lo escuchas hablar en todas partes, lo ves en los billboards y en los anuncios, en los rótulos, escuchas, Jesús viene, Jesús sana, Jesús rescata, Jesús restaura y Jesús hace todas estas cosas. Pero ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús es el Hijo de Dios. Dios creó el universo y te creó a ti y me creó a mí. Y en el inicio todo era perfecto. Si tú te acuerdas, Adán y Eva estuvieron allí en el garden o en el Edén, estuvieron allí y todo iba bien hasta que el pecado entró al mundo por medio de Adán y Eva y desde ese entonces pues la raíz de pecado ha transcurrido. Y Dios sabía que íbamos a necesitar un mediador entre los hombres y Dios. Así que en su amor tan grande, Dios envió a su único Hijo Jesús, quien siendo Dios se hizo hombre y habitó en la tierra. Jesús nació en Belén, de un hogar muy humilde. Lo han visto en Navidad o en las películas, ¿verdad? María y José. Y Jesús no venía de una familia pudiente, sino de una familia muy sencilla. Jesús fue formado, Jesús aprendió, memorizó la palabra y fue formado, incluso, ¿verdad? Por su papá que era carpintero y él vivió como cualquier otro ser humano, pero a los 30 años comenzó su ministerio. A los 30 años comenzó a hablar abiertamente acerca del reino de Dios, que el reino de Dios está aquí, el reino de Dios está siendo establecido en la tierra. Jesús vino aquí no solamente a hablar del reino, pero a demostrar el reino con hechos, a sanar a los enfermos. Él vino a traer vida donde no había vida, salud, restauración, esperanza. Él vino a no solamente dar amor, pero también vino a acercarnos a Dios. Jesús sabía que su tiempo en la tierra era limitado, así que aprovechó cada momento para establecer y compartir ese reino a cada pueblito donde él iba. Jesús no solamente vino y se mostró, ¿verdad? Él vino a hacer algo muy importante. Él sabía que se le había sido asignada una misión y esa misión era de ser ese sacrificio, de morir en una cruz, y lo hizo. Jesús murió en la cruz del Calvario y por medio de ese sacrificio, ustedes se recuerdan, Jesús murió y resucitó al tercer día, no se quedó en la tumba. Y uno de los milagros más asombrosos es el milagro de la resurrección.
Él resucitó y al resucitar nos dio una nueva esperanza. Y, y de eso quiero hablarte el día de hoy. Que Jesús no es una fábula, no es una narrativa histórica. Jesús es real. Jesús vino a darnos significancia, vino a perdonarnos de nuestros pecados. Él vino para llevarnos de la muerte a la vida, nos vino a dar esperanza. Ese es el Jesús que he conocido toda mi vida. He tenido el privilegio de crecer en la iglesia, he estado en la iglesia toda mi vida, desde pequeñita fui a la iglesia y eso no me privó de experimentar ciertas cosas en mi niñez, ¿verdad? Algunas cosas difíciles que a la edad de 10 años me hicieron entrar a un estado, yo no lo sabía en ese entonces, pero depresivo, un estado de depresión, de tristeza. Mis papás estaban atravesando muchas dificultades, la familia, el entorno, había muchas cosas. Y yo recuerdo que yo no tenía deseos de vivir. Durante ese tiempo nos mudamos de un lugar a otro y recuerdo que me invitaron a un grupo de crecimiento, un grupo en un hogar. Y después de que yo no quería vivir, yo recuerdo que en ese grupo se me presentó las buenas nuevas de Jesús. Me hablaron de esto mismo que yo les estoy hablando a ustedes, de cómo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, habitó en la tierra y no solamente habitó, murió y resucitó y ascendió al cielo para luego un día venir por todos nosotros. Cuando yo escuché el plan de salvación en ese grupo, fue lo mejor que yo pude haber escuchado. Yo recuerdo que cuando hicieron la invitación de si alguien quería recibir a Jesús, yo dije, yo recibí a Jesús en esa casa y recuerdo que cuando yo regresé a mi casa empecé a orar fervientemente porque estaba inundada de eso que yo estaba experimentando en el grupo. Y yo le dije, Señor, con llanto y con lágrimas en mi rostro, yo le dije, Señor, si eres real, muéstrate a mí en este momento. Yo te pido que me ayudes, porque yo sentía que estaba en el hoyo más profundo, yo me sentía muy triste, mis papás estaban al borde del divorcio, habían muchas dificultades. Y yo le decía, Señor, si tú vienes y me rescatas, yo prometo servirte por el resto de mi vida. Y sentí cómo esa presencia sobrenatural inundó ese cuarto donde yo estaba. Y sentí cómo Jesús mismo me sacó de ese hoyo. Y no lo puedo explicar porque estaba fue tan real para mí en ese momento que yo sentí su abrazo y su amor incondicional para mí. Y eso fue maravilloso. En ese momento yo le dije, Señor, yo prometo servirte. Si tú me ayudas a salir de esta tristeza y de todo esto que siento en mi corazón, yo prometo servirte por el resto de mi vida. Y bueno, han transcurrido 30 años de ese momento y aquí estoy y le he cumplido esa promesa al Señor. Y he hecho parte de mi misión de vida el hacer que otros también conozcan de ese Jesús que vino al rescate por mí. Por eso tengo este podcast. Por eso soy muy abierta en hablar de mi fe y no solamente de las cosas buenas, pero aún de las cosas malas de las cuales he tenido que vivir y de las cuales Dios me ha rescatado. Porque creo que Dios me ha enviado aquí como una mensajera de su reino para que tú que me estás viendo puedas escuchar este mensaje. Este mensaje de amor, de restauración, de esperanza, de perdón. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Lo único que tienes que hacer es reconocer en tu corazón que te quedas corto, que no hay nada en tu humanidad que puedas hacer para que puedas ser aceptado en el reino. Lo único que tienes que hacer es reconocer que eres un pecador. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que tú puedes clamar a Él y decirle, Señor, ven a mi corazón. Hoy creo que tú eres el Hijo de Dios. Entra en mi corazón.
Sáname, restáurame. Hazlo ya, haz esa oración ahí donde estás, porque este mensaje es para ti. Este mensaje Dios ya lo tenía pensado para ti. Y ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos y decirle: Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Jesús, hoy te abro mi corazón a ti. Entra en mi vida, sáname, restáurame, Señor, guíame, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo. Hoy decido seguirte por el resto de mis días. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, felicidades. Eres un campeón, eres una campeona. ¿Por qué? Porque has decidido unirte a este reino que se te ha sido presentado, el reino de Dios, las buenas noticias de Dios. Y me gustaría saber de ti. Envíame un mensaje, escribe un comentario. Me gustaría escuchar de ti y ayudarte con algunos pasos. Una de las cosas que te recomiendo es que consigas una Biblia. Busca una Biblia, lee tu Biblia, busca una iglesia que predique la doctrina sana de Jesús. Así que, por favor, busca una iglesia. Y si estás en el área de Cincinnati, tengo buenas noticias para ti. Puedes acompañarnos a nuestra iglesia, que es una iglesia ferviente, llena del poder del Espíritu Santo, Crossroads Church. Tenemos servicios que se facilitan al español, tenemos servicios en inglés y hay sedes en muchas partes de la ciudad de Cincinnati y aún en otras ciudades. Entonces, contáctate con nosotros. Me va a encantar conectarte con un líder, con un pastor que pueda caminar contigo en este nuevo tiempo mientras tú has recibido a Jesús. Y bueno, yo estoy tan agradecida de estar aquí y de compartir este mensaje de esperanza contigo. Y mi oración es que este sea el inicio de grandes cosas para tu vida. Si Dios me ha permitido servirle, amarle, de maneras locas. Muchos de ustedes lo saben, ¿verdad? He hecho toda clase de cosas, pero el asunto o el sentimiento ha sido el mismo. Mi deseo es que nadie se quede sin conocer de Jesús. He hecho cosas como, ustedes ya lo saben, una carrera en la radio y la televisión por casi 10 años, produciendo programas de televisión, organizando eventos masivos para jóvenes en mi país de origen, pastoreando una iglesia, predicando en el metro, a donde sea, tocando la batería en una banda de rock cristiano. ¿Por qué no? ¿Verdad? Como músico, Señor, si hay algo que yo pueda hacer para que otros conozcan de Jesús, heme aquí, envíame a mí. Ahora te paso la responsabilidad a ti. Que tú puedas hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, que tú puedas contar a otros de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, quien te ha sanado, te ha rescatado, te ha salvado. Esa es la tarea. Espero que me cuentes las historias de cómo Dios va a usar tu historia al tú contar su historia de impacto y de poder. Y bueno, vamos a continuar en esta jornada juntos. Listo, el tiempo se me ha terminado, pero yo les agradezco por acompañarme en este podcast de Jenny Sasson. Lo tengo en español, también está en inglés disponible para aquellas personas que hablan inglés. Y vamos con todo, porque el reino de Dios está aquí, el reino de Dios es ahora y estamos en esta jornada juntos para que más y más personas conozcan de Jesús y para que más y más personas puedan ser alcanzadas y se puedan unir a nosotros a un día estar en la eternidad con Él. Les amo, les bendigo y estoy tan agradecida de poder tener este espacio con todos ustedes cada semana. Les espero con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones.